Con la ayuda de la doctora Marta Simó, consideraremos cómo se conmemora el Holocausto en España y el papel que tiene en la educación de dicho país. Oficialmente, el Holocausto se conmemora en España en el año 2000. Esta es la primera vez que oficialmente hay una conmemoración por parte del Senado. Y de hecho es sale, diríamos, de la propia Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, esto viene por el encuentro que hubo en Estocolmo, que luego se firmó el Foro de Estocolmo, en donde se haría la Task Force, que luego ahora es la IRA, ¿vale? Entonces, en aquel momento España estaba presente en esta conferencia y se decidió hacer esta conmemoración. Es la primera vez. Más tarde se adopta enseguida la resolución de la ONU para el Día Internacional que se celebra el 27 de enero. Y en este caso se conmemora en Madrid, se sigue conmemorando en el Senado de Madrid y por primera vez en el Parlamento de Cataluña, en el año 2005. Y ya desde entonces se ha ido conmemorando cada año. En el caso de Cataluña, por ejemplo, fue una petición de las comunidades judías. Lo que pasa que después se fue enseguida, al año que realmente se conmemoró en el 2006, ya con no solamente las víctimas, en este caso del Holocausto, es decir, los judíos, sino con otras víctimas de la persecución nazi. Entonces, esto es lo que realmente existe en España. Después del franquismo no hubo absolutamente nada. La memoria del Holocausto es prácticamente desconocida aquí. Y sobre todo, si hablamos estrictamente de lo que es el Holocausto judío. No había absolutamente nada. Entre otras cosas también porque, de hecho, la comunidad judía aquí en España era muy pequeñita, más bien débil. La que hubo a partir de los años 50, finales de los años 50, eran personas judías del Marruecos que vinieron hacia aquí y que realmente no tenían en su pasado justamente a personas que habían muerto en el Holocausto y por tanto para ellos tampoco era una vivencia directa. Será más tarde también en los años 80, 90, que ya nos acercamos más al 2000, con la llegada especialmente de muchos judíos provenientes, en este caso, de Latinoamérica, los cuales muchos de ellos son de origen askenazí y por lo tanto muchos de sus familiares sí que perecieron en el Holocausto y por tanto es parte de su memoria. Esto es como ha ocurrido aquí en España. Tenemos algún monumento, hay un monumento concretamente que lo hizo, está en Madrid también, en el Parque de las Tres Culturas, junto al Jardín Judío. Es un monumento a las víctimas del Holocausto, hecho en este caso por un judío sefardí. Y yo diría que a nivel de conmemoración esto es lo que más hay en España. De hecho, cada vez más muchas comunidades se han también ido sumando al día 27 para la conmemoración, como es por ejemplo la de las Baleares, como es Aragón, como ha sido Andalucía. Depende un poco de quién está en el poder. Hay más incidencia o menos, más celebraciones o no. En el caso, por ejemplo, de Madrid y Cataluña siempre ha sido así. En el caso especialmente de Barcelona, además del Parlamento, lo conmemora el Gobierno y el Ayuntamiento de Barcelona, conjuntamente con las comunidades judías, y yo diría que esto es lo que hay relacionado con la conmemoración en España. Realmente el día es el 27 de enero, pero en nuestro caso aquí no se recuerda otros genocidios, como por ejemplo se hace en Inglaterra. Lo que sí es la importancia, y aquí también me gustaría resaltar, de otras víctimas perseguidas por el nazismo. Y en este caso se acogen, aquí son el pueblo gitano, testimonios de Jehová, personas discapacitadas, al colectivo LGTBI+, en este caso ya, y sobre todo, y que yo creo que se tiene que remarcar en este caso, es el grupo de los republicanos españoles,
que no lo he mencionado, pero sí que es un grupo específico de aquí, que además, en este caso, durante mucho tiempo fue el que realmente preservó la memoria del nazismo en España, es decir, ellos fueron los que, a través de todas sus memorias, a través de su lucha, que además fue clandestina, de reconocimiento de las personas que estuvieron en los campos nazis, que estamos hablando de casi 10.000, de los cuales 70% perecieron, y además, curiosamente, porque eran apátridas, es decir, en este caso, el hecho de que el franquismo no los reconoció como españoles, los condenó a la muerte, especialmente en el campo de Mauthausen, que de hecho es el campo, diríamos, símbolo para los republicanos españoles. Con esto tengo que decir que las organizaciones de estas víctimas también hacen una labor en cuanto a la formación. Claro, no es específicamente del Holocausto si hablamos única y exclusivamente, claro, del Holocausto judío, pero sí que tratan evidentemente mucho sobre nazismo, persecución, etc. Y ellos tienen unas redes en muchas escuelas que a veces lo que nos ocurre es que tenemos competencia de víctimas. Y esto en cierta medida es un problema, porque a veces si se trabaja, diríamos, la parte de los republicanos, no se trabaja la parte del Holocausto, y viceversa. Y entonces es un problema que también lo vemos en cierta medida en temas de conmemoración, que por este motivo, por ejemplo, me gustaría detallar lo que se ha hecho en el Parlamento de Cataluña desde el año 2016, en el cual el acto de conmemoración lo hacen chicos de institutos, no lo hacen los representantes de las víctimas. Los representantes de las víctimas solamente forman parte de la formación de estos chicos para que ellos después puedan representar. Hay 6 representantes de cada uno de ellos, pero son ellos los que hacen el acto. Y de esta manera se decidió que era una buena forma, diríamos, de intentar paliar el tema de la competencia de memorias y además dar, diríamos, voz a los jóvenes, que son los que tienen que perpetuar la memoria, que es lo que estamos conmemorando, ¿no? A ver, España entra en el IRA en el año 2008. De hecho, es un punto de inflexión importante relacionado con la educación sobre el Holocausto aquí en el Estado español. De la mano de Casa Sefarat Israel, que es el representante del IRA español, se organiza la formación del profesorado, especialmente de secundaria, muchos de los cuales cada año van a Yad Vashem específicamente para formarse aún más. Aparte de Yad Vashem hay otras formaciones, como puede ser la Casa Avancé de Berlín o bien la Memorial de la Shoah de París. Yo querría resaltar aquí que también desde el año 2010 en Cataluña, de la mano del Departamento de Educación y del Memorial Democrático, se hace un grupo, en este caso, de profesores también de secundaria, los cuales serán los encargados tanto de hacer actos de conmemoración en las escuelas sobre el Holocausto el día 27, como formación a sus alumnos, en este caso, y cualquier tipo de acto de formación alrededor de esto y la formación de otros profesores. Es una red grande que además en un principio estaba en la ciudad de Barcelona, ahora hay en muchas zonas de Cataluña, como en la zona de Gerona, como en la zona de Lérida, como en la zona del sur en el Ebro. Trabajan muy bien en muchas escuelas. Lo mismo ha sucedido en otras zonas del Estado español, como por ejemplo en Valencia. En Valencia hay una buena red ahora de colegios y profesores que trabajan el tema del Holocausto. También evidentemente existe en Madrid, en este caso por la relación que tienen con Casa Sefarat, es más fácil a nivel, diríamos, territorial. También existen en Andalucía, hay otro grupo de profesores en Andalucía, hay otro grupo en Zaragoza, es decir, que de alguna manera a partir del 2008 fue un punto de inflexión, de conocimiento a través del IRA que permitió realmente que fuese de esta manera. En cuanto al currículum
De hecho, se hace oficial en el currículum en el año 2013. Pero ya sabemos que sea oficial en el currículum no quiere decir que se enseñe. Porque, bueno, porque es de forma muy amplia, porque sabemos lo que ocurre, además está dentro de lo que es Segunda Guerra Mundial, con lo cual muchas veces toca al final del curso y no llegamos, y además lo hacemos a través de una película y de un libro, y aquí se acaba todo. Es decir, tenemos es muy heterogéneo, tenemos alumnos o tenemos escuelas o tenemos institutos en el cual se aprende realmente bien y tenemos de otros que absolutamente nada. Se tiene que enseñar teóricamente en cuarto de la ESO, que esto es la edad de los 14 a los 15, pero se pasa muy por encima. Y luego se enseña en primero de bachillerato, pero solamente a los alumnos que hacen el bachillerato, diríamos, de ciencias sociales. Pero los que hacen ciencias experimentales no lo hacen, porque no está en su programa.